Hola, ¿qué tal? Buen día, te saludo este lunes 2 de febrero del año en curso. Hoy la realidad les estalla en la cara, pues mientras la oposición solo sabe llorar, gritar y mentir, la presidenta Claudia Sheinbaum hace lo que ellos jamás pudieron, terminar obras y entregarlas al pueblo. Pues el día de hoy se inaugura el tramo completo del tren interurbano México-Toluca, el Insurgente, completo, funcional y en marcha, no como los elefantes blancos que dejaron los gobiernos del PRIAN, obras infladas, saqueadas y abandonadas a medias. Porque hay que decirlo sin rodeos, ellos prometieron trenes y dejaron ruinas. Este gobierno promete poco y cumple todo. Y el golpe más duro viene con la historia que la oposición quiere borrar. Esto no lo pasan en la televisión, ni siquiera quieren que nos enteremos. Y es que bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum hace tremenda revelación, pues dice que la estación Vasco de Quiroga estaba en un terreno que desde el siglo XIX fue industria militar, pero en tiempos de Peña Nieto lo querían vender en casi 10,000 millones de pesos para hacer un negocio inmobiliario de lujo, para ricos, para privilegiados, para los de siempre. Pero llegó la cuarta transformación y Sheinbaum dijo no. No al saqueo, no a la privatización, no a seguir entregando la ciudad al mejor postor. Y así no se vendió nada. Así que decidieron no vender nada. Aquí se recuperó para el pueblo, se convirtió en centro cultural, en espacio público y además se amplió Chapultepec a su cuarta sección. Lo que el PRIAN quería convertir en billetes, este gobierno lo convirtió en derechos. Quienes nos escuchan que no viven en la zona metropolitana, estamos en el poniente de la ciudad. Este lugar era una industria militar desde el siglo XIX. Es decir, aquí el ejército mexicano hacía armas, vehículos y otros productos relacionados con su actividad. En el periodo de Peña Nieto, este lugar, ya había quedado, digamos, absorbido por la ciudad, la industria militar. Entonces el objetivo pues era moverlo. Hoy ya está en Puebla la industria militar, en un espacio alejado de las ciudades. Pero este lugar lo querían vender y hacer un desarrollo habitacional. Para quienes no conocen esta parte de la Ciudad de México, aquí hay una zona de mucho nivel económico, una zona financiera incluso, que es Santa Fe. Y en la parte de abajo aún está el antiguo pueblo de Santa Fe, una zona popular. Bueno, entonces aquí querían hacer un segundo Santa Fe, lo querían vender en cerca de 10,000 millones de pesos. Cuando llega el presidente López Obrador y nosotros a la jefatura de gobierno, le dijimos no lo vaya a vender, por favor, porque esto va a generar pues un problema para la ciudad, el tener otra zona habitacional. Y además es un bosque muy bonito, que en realidad este bosque se hizo con el ejército, porque la mayoría de los árboles que están plantados aquí se plantaron con el ejército desde el principio. Entonces se tomó la decisión de que aquí fuera un centro cultural. Entonces este es un centro cultural donde hay una escuela de artes y oficios, está la Bodega Nacional y está la Cineteca Nacional. Estas obras se hicieron cuando fui jefa de gobierno con el equipo que también está aquí, y entonces estaba Alejandra Frausto en la Secretaría de Cultura. Quien coordinó estas obras fue Gabriel Orozco, uno de los artistas nacionales e internacionales más reconocidos del país. Entonces, eso es lo primero de la gran diferencia, de haber hecho aquí un lugar de desarrollo habitacional de muy alto nivel económico a un parque público, un espacio público para todas y para todos. Y además, ampliar Chapultepec a la cuarta sección del bosque de Chapultepec. Aquí se puede llegar con un cablebús que viene desde Los Pinos, que era la residencia oficial de los presidentes y que hoy también, gracias al presidente López Obrador, es un espacio público, y se puede llegar en cablebús desde Los Pinos hasta este lugar. Además,
el tren interurbano, hoy tren insurgente, de Toluca a Ciudad de México no tenía una estación aquí, o sea, solamente era para la zona residencial de Santa Fe. Entonces pedimos en su momento que se hiciera una estación aquí, que es la estación Vasco de Quiroga. Además, uno de los puentes quedaba justamente en medio de un manantial, que es uno de los pocos manantiales vivos que quedan en la Ciudad de México. Y Gabriel Orozco pidió, y nosotros pedimos, pues que se hiciera otro puente distinto para poder salvar el manantial. Entonces el manantial se salvó y se hizo uno de los puentes más bonitos, que es el puente atirantado, que queda justamente en la zona popular de Santa Fe. Además, aquí en este lugar está la Universidad de la Salud, que es una universidad gratuita que también hicimos cuando fui jefa de gobierno. Entonces, como ven, pues es una visión completamente distinta. No solamente es un tren que mueve desde Toluca hasta Ciudad de México, sino que además pues es una visión completamente distinta de recuperación del espacio público y de integrar a las zonas populares a un transporte de primer mundo. Entonces es la visión del pasado frente a la visión de la transformación. Gracias, Presidenta. Buenos días. Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Presidente, en otro tema, preguntarle si el senador Adán Augusto López le informó sobre su decisión de dejar la coordinación de Morena y si usted sabía que se iba a ir ahora a trabajar a territorio. Digo, no deja el Senado, pero ya no la coordinación y la Jucopo. Le informó la secretaria de Gobernación hace unos días y sabíamos pues que se iba a integrar al trabajo territorial de Morena. Entonces le informó a la secretaria de Gobernación y tomaron la decisión, entiendo que ayer. ¿Considera que esta es una buena decisión del senador? Digamos, hace más falta en Morena que como operadora pues del interior. Es una decisión de él y pues siempre va a ayudar. ¿Usted estaría pensando en ofrecerle quizá alguna embajada? No, él tomó la decisión y el partido de invitarlo. Eso fue lo que nos informó. Gracias, Presidenta. También preguntarle sobre esta ayuda humanitaria que llevarán esta semana a Cuba, ¿en qué consiste? ¿Cuántas toneladas? ¿Cuánto tiempo va a ser esta ayuda? Ya lo vamos a informar. Estamos en ese proceso y obviamente poniéndonos de acuerdo con la Embajada de Cuba aquí, de exactamente pues qué es lo que necesitan. Entonces, ya en su momento informaremos con todo detalle. Ya lleva varios días. Sí, gracias, Presidenta. Muy buenos días. Gusto en saludarla a usted y a los gobernadores y parte de su gabinete. Pues quisiera iniciar pues las preguntas primeramente con lo que tiene que ver con la llamada de Trump. Para conocer, Presidenta, si ahí se contestó lo que viene siendo la invitación a la Junta de la Paz o si existe alguna respuesta por parte del gobierno mexicano. No hablamos de eso en la llamada de teléfono, no se comentó y Relaciones Exteriores contestará esta semana. ¿Se mantiene lo de su postura frente al Estado de Palestina? Sí, pues no solamente es de la presidenta, es algo del Estado mexicano. Gracias, Presidenta. En otra pregunta también, dándole seguimiento a la carta que le mandó usted al presidente de Corea sobre este grupo BTC, si ya tuvo alguna contestación. Sí, nos contestó que ya están en contacto con la empresa promotora y que esperan que muy pronto se pongan en contacto. Esperemos que sean buenas noticias. Bueno, nada más contestaron que me contestó el presidente de Corea que muchas gracias por el interés de las y los mexicanos por este grupo musical, que agradece mucho la carta y que ya se puso en contacto con la empresa productora de BTS y que pues esperan que se pongan en contacto pronto con nosotros. Pero atención, porque esto no se quedó en aplausos. La presidenta Sheinbaum también mostró enojo. Y no fue un enojo cualquiera, fue un jalón de orejas público, quedaron exhibidos porque aquí
No hay preferencias, aquí no hay consentidos. Sheinbaum fue clara y directa con los legisladores, senadores y gobernadores. No anden allá arriba, no se queden encerrados en el Congreso, vayan al territorio y estén cerca de la gente. Y es que hay autoridades que no están haciendo su trabajo. Hay gobernadores cómodos, desconectados y rebasados, y la presidenta ya los tiene en la mira. Ejemplo fue San Quintín, donde habló con más de 4,000 jornaleros agrícolas, personas que sobreviven con salarios miserables, jornadas eternas y sin servicios básicos, sin certeza en su vivienda. Gente abandonada durante décadas por los mismos que hoy se dicen oposición responsable. Y ahí quedó claro el contraste brutal. Mientras unos se enriquecieron abandonando al pueblo, Sheinbaum camina territorio, escucha y actúa. Gracias, presidenta. El día de ayer se viralizó un video en donde usted platica, o algunos dicen regaña, Sí. a algunos legisladores. Para conocer, presidenta, pues Regaño caluroso. conocer el contexto que tocó finalmente y que pues llamó a la atención a los legisladores. ¿Qué vivió pues en el estado? San Quintín es una zona de muchas carencias. Apenas es municipio en el estado de Baja California. Era parte del municipio de Ensenada. Es un municipio muy grande. Solo por decirles, de una punta a otra punta son 500 kilómetros. San Quintín tiene muchísimos años que tiene esta producción de distintos productos agrícolas de empresas, a diferencia de otros lugares en nuestro país, donde la producción es a través de ejidos, de comunidades. También ocurre ya en otros sitios a partir de la reforma del 92. Pero particularmente San Quintín tiene muchos años de producción agrícola con jornaleros agrícolas. El jornalero o la jornalera agrícola pues recibe un ingreso por trabajar en el campo. Durante muchos años parte del problema de las y los jornaleros agrícolas era que llegaban con las familias a trabajar, mucho trabajo infantil y además con muchísimo plaguicida, es decir, productos químicos que afectan la salud de los jornaleros. El día de antier, que estuve ahí, a la hora que platiqué con la gente, había como 4,000 personas, pues les pregunté, ¿cuántos llevan 10 años viviendo aquí? Pocos. 20 años, pocos. 30 años la mayoría. ¿De dónde vienen? De Oaxaca, de Guerrero, de Veracruz, de Michoacán, de Chiapas algunos, muchos mixtecos, triquis, que van ahí a trabajar y que se quedaron durante muchos años. Fue jornaleros que iban y regresaban y después se fueron quedando allí a vivir. Les pregunté si tenían casa, me dijeron que sí, pero cuando pregunté quién está regularizado, pues nadie está regularizado. Viven en asentamientos, un lugar de mucha carencia de agua. Cuando pregunté cuántas horas trabaja, la mayoría más de 8 horas al día, y ganan por caja, no ganan un salario, y muchos de ellos no alcanzan el salario mínimo. Entonces es una situación pues de pobreza. Las y los jornaleros agrícolas son de los habitantes de nuestro país, migrantes internos. Algunos van a Sonora, otros a Sinaloa, en este caso a Baja California, pues que tienen muchísimas carencias. Estamos haciendo un plan integral
inició con el presidente López Obrador, el Plan de Justicia de San Quintín. Ahí ha habido muchas luchas de los jornaleros por sus derechos. De hecho, la reunión se hizo en una universidad intercultural que hizo el presidente López Obrador. Entonces vamos a terminar un hospital, lo vamos a agrandar, que hay allí, vamos a mejorar todos los centros de salud, vamos a mejorar todas las escuelas, vamos a hacer más preparatorias, vamos a mejorar las calles y vamos a poner un centro integrador donde esté presente el gobierno de México. De hecho, ahí se va a quedar la compañera que es la responsable de bienestar del Estado, que se llama Carmen. Ella se va a quedar a vivir ahí durante un tiempo. Vamos a poner un centro del gobierno federal en San Quintín, en un gimnasio de manera provisional, y vamos a construir uno. Y uno de los temas centrales es que hay un centro de justicia laboral, de tal manera que ahí puedan ir a atender pues todas las violaciones a los derechos laborales que se puedan presentar. Frente a esta situación, pues obviamente uno queda, pues se siente, ¿cómo decirlo? No porque a uno le corresponde mejorar la circunstancia laboral y de vida de todos esos trabajadores, pero hay cierta tristeza, cierto acongojamiento y sentimiento por la situación que viven muchos compatriotas en nuestro país. Y uno de los temas que dije en los 100 puntos que me voy a comprometer es atender particularmente la situación de los jornaleros y de las mujeres de la maquila, que en otra circunstancia pero también viven situaciones difíciles, además de campesinos en el sur-sureste del país, que estamos también incorporando otros programas que le llamamos El Maíz es la Raíz, para apoyar la mejora de la calidad de vida, además de los programas que ya existen, Caminos y otras cosas. Obviamente los primeros 6 años del presidente López Obrador se hizo muchísimo, pero todavía queda mucho por hacer, pues de todo ese periodo neoliberal que generó estas condiciones pues tan difíciles para mucha gente. Entonces, cuando voy saliendo, algunos diputados me decían foto. Entonces, como que me parecía que no iba una cosa con la otra, ¿no? La foto de la presidenta con la circunstancia que estábamos viviendo. Entonces, por eso un poco molesta. Les dije, no anden allá arriba, no se queden allá en el Congreso, acá en la ciudad nada más, vayan a territorio, estén cerca de la gente, porque pues es lo que todos los que venimos de este movimiento pues tenemos que tener presente siempre, y más cuando ves carencias tan importantes en una población. Ese es, digamos, el momento. Siempre voy a estar agradecida, obviamente, con todos los diputados, diputadas, senadores, senadoras, pues porque se han aprobado muchísimas reformas muy importantes para el país y para el avance de la transformación. Pero pues es un llamado a todas y a todos de que hay que estar cerca de la gente, sobre todo cerca de la gente humilde, que es la que más nos necesita. Bueno, sí, hay que preguntarles a ellos, ¿verdad? Pero yo creo que es un llamado de atención a todas y a todos frente a una circunstancia así. Presidenta, ya por último es el tema de los vehículos chuecos. Al inicio del año usted deroga este decreto, pero viene otro… Chocolates, más bien. Chocolates. Es que al norte se le dicen chocos, ¿no? Porque no traen. Pero bueno, han venido algunas asociaciones que ya conocemos, las famosas Zonapafas, a otra vez a invitar a las personas dueñas de estos vehículos a tramitar amparos, incluso son amparos o el trámite pues que ellos están cobrando de 2,500 a 3,000 pesos, lo que antes era regularizarlos. Pues tratando de alguna otra manera de decir que ellos pueden otra vez volver a plaquear estos vehículos. Recordando cuando se tomó esta decisión, el presidente Andrés Manuel López Obrador
además de la ayuda social, pues, o el problema, atender este problema social, se hablaba del problema de seguridad, porque muchos vehículos eran utilizados para cometer delitos. Entonces, ¿cómo cerrar, Presidenta, este círculo? ¿Cómo lograr cerrar esta problemática para no regresar otra vez a lo mismo, más vehículos sin placas que otra vez se van a utilizar, y sobre todo volver a este problema social de organizaciones que timan de alguna otra manera o se aprovechan de la necesidad de estas personas? El decreto cumplió, digamos, su función, porque eran vehículos de cierta edad que tenían que regularizarse. Entonces eso se cumplió para ese periodo. Y de todas maneras hay un proceso de regularización que estamos simplificando para que no tenga que haber ningún coyote o alguien que esté cobrando por hacer un trámite que de por sí pueden utilizar. Entonces el decreto se cumplió y por eso se cerró, pero sigue habiendo la posibilidad de regularizar. Entonces vamos a dar mucho más información y facilitar cualquier trámite que se haga para ello. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días. Bueno, vamos sobre el tema. A ver, 30. A ver. A ver aquí el compañero. Gracias, Presidenta. Disculpe que no me levanto. Están cómodas las butacas de la Cineteca. Están mejores que allá las de… Muy recomendable las de tesorería. la Cineteca. Gracias, Presidenta. Bueno, mi primera pregunta es acerca de los costos. Este proyecto pues tuvo muchos sobrecostos en el pasado, sí, el triple, efectivamente, y hubo cambios estructurales. Todo esto que generó muchísimo dinero, mucho gasto, ¿no se está trasladando a través de las tarifas al usuario? ¿De qué manera se evita eso? Tiene una larga historia esta obra. Esta obra se licitó con un proyecto ejecutivo allá en el 2014. Gana una empresa, o varias empresas, ¿no? En el caso de la parte de la Ciudad de México gana una empresa, que por cierto no tenía historia de construcción de obras viales. Al otro día de que se asigna el contrato, cambia el proyecto ejecutivo. Ese es el primer problema. Quienes están aquí, que se dedican a obra, saben que cuando hay un proyecto ejecutivo que cambia, entonces los precios que se licitaron, pues ahora todos los precios se llaman extraordinarios, porque como no estaban contemplados en el proyecto original, pues entonces todos los nuevos precios prácticamente son extraordinarios. Entonces eso ya puso un problema gravísimo en la administración de la obra, porque las obras tienen su parte de ingeniería, pero tienen su parte para que cobren las empresas que están construyendo, pues una parte administrativa que por cierto es bastante compleja para garantizar que en efecto se hizo todo lo que se va a pagar. Primer problema. Segundo problema, en la parte de la Ciudad de México, esto fue en todo, en la parte de la Ciudad de México, la empresa que se encarga originalmente de hacer toda la obra, pues tenía retrasos y retrasos y retrasos y retrasos. Tanto que llegó un momento en que se pusieron sanciones, pedían más recursos, otras sanciones, pedían más recursos y prácticamente por 1 año y medio no avanzó la obra. Entonces, como el dinero era federal, en mi caso estaba en la jefatura de gobierno, fuimos con el presidente López Obrador y le dijimos, bueno, pues la autorización para cerrar el contrato de esta empresa y asignarle a 11 empresas, ¿no? 11 empresas por tramitos para que se terminara la obra, porque si no, iban a ser otros 15 años. Entonces, finalmente se le quita el contrato y se va asignando por pedacitos.
con una complejidad enorme, porque además, como ven, pues va pasando por la ciudad, por el poniente de la ciudad, y pues hay que hacer mucha gestión con los vecinos para que no haya problemas. Todavía hay ahí algunos vecinos que todavía se quejan, se les ha atendido en todo, pero bueno, hay que seguirlos atendiendo. Entonces, pues una complicación bastante grande. Y además cambios que todavía hizo Jesús Esteva con los proyectistas en la obra, porque por ejemplo la estación observatorio, su costo era 3 veces lo que costó. Entonces se redujeron todavía los costos, particularmente la estación observatorio y la de Santa Fe, también hubo reducción de costos. Entonces, y además no tenía contemplado pues toda la movilidad alrededor de la estación observatorio. Entonces todo eso hizo que pues la obra tuviera las complicaciones, aparte de las complicaciones de su construcción, porque pasar por la carretera Toluca, pasar por las vialidades, pues también tuvo su complicación, los montajes. Había zonas de montajes en donde había un edificio de este lado, un edificio de este lado, y había que montar una trave súper pesada. Entonces todo eso tuvo pues bastantes complicaciones técnicas, administrativas, pero finalmente pues con todas las pruebas hoy está listo. Si uno va de Ciudad de México a Toluca, pues va en vehículo o va en transporte interurbano, en cualquiera de las líneas. Cuesta más de 90 pesos ir en transporte, pues en, no sé, foráneo se llama. Es que iba a decir los nombres de las empresas, pero no. En transporte foráneo cuesta más de 90 pesos. Entonces, en tren es más barato ir. Y se está considerando pues que los tramos no cuesten más de lo que normalmente cuesta el transporte. Entonces, incluso está subsidiada una parte, esperando que en los próximos 2-3 años pues ya tenga los suficientes pasajeros para que ya pueda operar pues sin necesidad de un subsidio. De todas maneras, pues todo lo que requiere el tren para apoyarse. Por eso el monto de el México, pues 90 pesos, que parecen mucho, pero es más barato que irse en foráneo. Ya viajamos en algunos tramos y efectivamente el precio es mucho menor a la estabilidad que se siente en el tren y la seguridad. Sí. Muchas gracias. No me presenté, Arturo Pavón, de Efecto Colateral. La siguiente pregunta es, pues hablando de estas grandes obras, las que vienen todavía, pero las que usted inauguró, si me permite enumerarlas, porque realmente creo que fue bastante productivo. La primera etapa del viaducto elevado de Tijuana, la inauguración de la Unidad Académica Tijuana de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, el Centro de Control de Tráfico Marítimo de Ensenada, que parece estación lunar, está impresionante, la carretera Bavispe Nuevo Casas Grandes, que conecta a Sonora con Chihuahua, y también el proyecto de modernización del puerto de Guaymas. ¿Qué es lo que le trae todo esto a México? No, pues muchísima obra. Para Tijuana el viaducto elevado es importantísimo, porque para ir de Rosarito a la frontera, al cruce de Otay o cualquiera de los otros cruces, se pasa por el centro de Tijuana. Entonces ahora hay un segundo piso, y el segundo piso mide 11 kilómetros. Tiene un túnel, de alrededor de 1 kilómetro, y después viene el segundo piso, que va justo pegadito a la línea, al muro. Por eso dije yo que nosotros construimos puentes. Entonces, fíjense nada más, pues es una obra impresionante con muchísimas complicaciones, porque el suelo de Tijuana también es especial, lleva pilas muy profundas, y lo construyeron los ingenieros militares. El general Manzano fue el responsable de esta obra, que inició el presidente López Obrador, y nos tocó terminarlo. El siguiente mes inauguran algunos accesos que todavía están pendientes, pero en un mes se resuelve. Entonces, vean, pues es una obra
muy, muy impresionante. Ese es el viaducto elevado. Y a Tijuana y en general los visitantes de México que vienen de San Diego en general de California, pues va a ser muy, muy útil. Esa es la primera obra. Después la Universidad Rosario Castellanos. Era un edificio que se iba a usar para temas de la Fiscalía. Finalmente estaba abandonado, tenía algún problema estructural, se resolvió el problema estructural y se construyó ahí una universidad. Ya tiene cerca de 2,000 estudiantes y tiene este pizarrón, que por cierto los donó el presidente municipal de Tijuana, que son pizarrones que se pueden ver en internet. O sea, en internet están viendo el pizarrón y ahí se puede ir anotando. Entonces pueden llevar clases a distancia. Y también pues muy emocionante porque en Tijuana pues les pregunté a todos ¿qué hubiera pasado si no hubiera estado esta universidad? Pues nadie hubiera estudiado universidad, ¿no? Nadie hubiera tenido educación superior. Todavía nos falta también otro edificio y si es necesario se amplía. Ahí también en Tijuana se está construyendo otra preparatoria y ampliando otras, que ya no tuvimos tiempo de visitarlo. Después de ahí nos fuimos a Ensenada, ahí es la torre de tráfico, del control de tráfico marítimo, también muy impresionante la torre, Centro de Control de Tráfico Marítimo de Ensenada. Ensenada ya no vamos a hacer la ampliación del puerto, porque había varias problemáticas y además está el proyecto de Punta Colonet que queda muy cerca. Entonces ya no se va a ampliar el puerto más que pues lo que tiene ahí mismo, ya no se va a construir mucho más. Lo que sí es que están llegando a Ensenada alrededor de 1 o 2 cruceros diarios. Entonces va a ampliar la parte del crucero, de los cruceros, porque quieren llegar más cruceros. Y sirve mucho pues para todo el tráfico de la zona. Y una ligera ampliación del propio puerto que ya existe. Y para los pescadores sí se va a ampliar una parte. Y de ahí nos quedamos en Ensenada y al otro día fuimos a San Quintín, que ya platicamos. Y de ahí volamos en helicóptero volamos en avión a Hermosillo y luego en helicóptero hasta Bavispe, que las distancias en Sonora, en el norte, son muy considerables. Y miren nada más qué bonita quedó la carretera. Ahí no había carretera, no había. Entonces, esta carretera va de Bavispe a Nuevo Casas Grandes. Nuevo Casas Grandes ya está en Chihuahua. Entonces, no solamente es la comunicación regional y local, que es muy importante para la población, se dedican al ganado. Ahí hay un río muy bonito, el de Bavispe, y ayuda porque no había la conectividad, había que subir por Hermosillo para llegar a Ciudad Juárez, y ahora esta es una alternativa para llegar a Ciudad Juárez. Entonces, desde Guaymas pero es una carretera de 134 kilómetros que se hizo en 10 meses. Ahí Jesús, la verdad, y todo su equipo, nuestros respetos, porque y quedó muy bonita y la gente está súper feliz. Y de ahí nos fuimos a Guaymas. Y en Guaymas se va a ampliar el puerto. Ahí hay una inversión muy importante que también tiene un buen rato, que le anunció el presidente López Obrador, que es una planta de licuefacción de gas natural. Esa planta no se había podido hacer porque falta un pedazo de gasoducto de Hermosillo a Guaymas, y ya Senagas lo va a hacer,
y ya están todos los permisos, entonces en un mes más o menos inicia la construcción y eso ya va a permitir que pues inicie esta construcción, además de la ampliación del propio puerto de Guaymas. Ahí en Sonora está la planta de Ford, muy importante. Entonces de Ford se van hasta Lázaro Cárdenas en tren o en tractocamiones. Entonces, pues ahora de Ford a Guaymas, pues se reducen los tiempos y pues va a ser mucho más fácil la exportación de vehículos. Entonces, realmente fue, en efecto, muy productiva la visita al norte del país. Hoy hay tren terminado, hoy hay espacio público recuperado, hay un mensaje que truena fuerte: el que no cumpla se va a quedar expuesto. La oposición dejó abandono, este gobierno deja obras, ellos dejaron promesas rotas, Claudia Sheinbaum está dejando historia. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en nuestro país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.